semana. Entonces, si tú estás en la semana de carbohidratos y laboratorio dicen esos casos puntuales, entonces es un caso puntual en relación con el tema que nosotros hemos hecho en la teoría. Entonces, de esa manera van a poder, va a poder tener sinergia entre lo que hablamos en la teoría y cómo eso se explica dentro de la enfermedad que ustedes van a poder revisar. ¿No? Si es que les toca, obviamente, casos clínicos, ¿no? Básicamente eso. Bien, para esta semana tenemos síntesis y degradación del glucógeno. Ya, en realidad esto debemos de hacer antes de glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Porque cuando hacemos síntesis de glucógeno, cuando uno come, hemos dicho que uno hace el ciclo de Krebs, glucólisis, ciclo de Krebs, ¿no? Cuando la célula se satura de mucha energía y tú sigues comiendo, esa glucosa se tiene que ir a un lado, ¿no? Y ese lado es nuestra reserva, el glucógeno. El glucógeno va a ir reservando todo el excedente que tú estás comiendo, pero el glucógeno tampoco es algo grande como para ir guardando todo lo que uno come. Guarda un poco y luego de ocupar ese poco, si tú sigues comiendo, pues ese excedente había mucho que se transforma en triglicéridos, ¿no? Y que se guarda en positiva glucosa. Entonces, vamos a ver síntesis y degradación de glucógeno en las diferentes condiciones. Aquí, por ejemplo, hay un caso sobre Laura, una estudiante de 21 años que se encuentra en medio de su semana de exámenes finales en la universidad. Con el estrés acumulado, ha pasado las últimas 12 horas sin comer, solo bebiendo café para mantenerse despierta y continuar estudiando. Durante este tiempo ha experimentado mareos, debilidad, dificultad para concentrarse, mientras se prepara para su próximo examen. Siente un fuerte dolor de cabeza y comienza a notar que sus manos tiemblan. Preocupada, acude a la enfermería del campo, donde le mide sus niveles de glucosa en sangre y resulta que está por debajo de lo normal, o sea, está con hipoglucemia. Esto que acaba de ocurrir responde a un proceso metabólico, o sea, ha pasado algo acá dentro del metabolismo para llegar a este hipoglucemia. Si la pregunta está por acá. Entonces, ¿qué ruta metabólica se tendría que activar en este caso? ¿Cuál sería la ruta metabólica que se podría, ustedes consideran que producto de todo lo que le ha pasado a ella, qué ruta metabólica se activa? ¿Quién es alto? ¿No eres alto? Sí, eres alto, yo no alcanzo. ¿Cómo no? ¿Quién tú eres alto? Puedes jalarlo y que se vaya para arriba porque para usar la pisada. Exacto. Va a usar dos rutas, ¿no? Cuando recuerden que tenemos dos acciones. Cuando comemos, se activan unas rutas metabólicas como la glucólisis, ¿no? El ciclo de Krebs para producir energía. Pero cuando no comemos y estamos en ayuno, como este caso, o como cualquier otro caso, lo primero que en condiciones de ayuno ocurre es que usamos el glucógeno y a eso se llama glucogénesis, o sea, glucogenólisis, porque voy a destruir el glucógeno para sacar glucosa y poder usarlo, porque como en sangre no hay glucosa, el glucógeno lo tenemos que destruir y sacar la glucosa y que se dispare para todas las células que requieren. Ese es el primer paso. El segundo paso es si ya son 12 horas, porque recuerden que el glucógeno se activa a las 8 horas, 6 horas cuando duermes, por ejemplo. Cuando uno duerme, que son 8 horas, no comemos nada, pero las células tienen que seguir trabajando y necesitan glucosa. Entonces, ¿qué hacen? Sacamos la reserva de glucógeno en la noche y vamos utilizándolo para la producción de energía.
Pero como acá ya son más de 12 horas, o sea, ya el glucógeno está gastado y se hace en la siguiente ruta metabólica que dice su compañera, que es la gluconeogénesis, que es, como no hay glucosa que esté entrando, la gluconeogénesis es utilizar glucosa o crear glucosa, pero a partir de otras sustancias, otros componentes. Vamos a crear glucosa para que en sangre los niveles empiecen a aumentar y estemos dentro de lo normal, que es lo que queremos hacer con ella. Si es que fuera más de 12 horas, por ejemplo 24, 48, 72 horas, en ese caso ya la gluconeogénesis no es suficiente. Y vamos a, ya a partir de las 72 horas, 48 horas, hacemos beta oxidación. O sea, vamos a sacar la grasa y destruirla para convertirla en energía. Si seguimos con el ayuno, ya hace 3 días de ayuno, no solamente hacemos beta oxidación, sino agarramos ya músculo. La masa muscular, que es proteína, la convertimos en energía. Entonces, aquellas personas que ayunan constantemente y más de esas horas, o sea, estamos hablando de personas que no comen, indígenas, por ejemplo, o las personas que del África, los niños que no tienen nada que comer, todos los días están sobreviviendo porque usan su tejido muscular a tal punto que ya ni músculo tienen, ¿no? Son como huesitos andantes. ¿Por qué? Porque su energía sale de este tejido muscular, ¿no? Entonces, ese sería el camino, ¿no? Al final, bueno, producto de una hipoglucemia, pues va a traer muchas consecuencias, hasta llegar incluso a la muerte si esto no se controla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, miren aquí, ¿qué es la gluconeogénesis? Lo que yo les decía es que gluconeogénesis es crear glucosa, pero a partir de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Lípidos. Primero, ustedes conocen, y la semana pasada hicimos esto, la producción de la glucólisis hasta formar Piruvato. Piruvato, acá está el piruvato, ¿no? Esta es la ruta de la glucólisis. En la gluconeogénesis vamos a ir de abajo para arriba. Esta es la vía de la glucólisis. Entonces, piruvato es un punto muy importante porque hay otras sustancias como por ejemplo aminoácidos que se convierten en piruvato en condiciones de ayuno, ¿no? Los aminoácidos se convierten en piruvato y pueden ir hacia arriba y convertirse en glucosa. Recuerden que la gluconeogénesis solo se da en el hígado en un 80% y un 20% en riñón. Entonces, las demás células no hacen gluconeogénesis. Las demás células que también requieren energía están esperando que el hígado produzca la glucosa. Está esperando. Entonces, esta gluconeogénesis ocurre en el hígado y el hígado lo que hace es que muchos de los aminoácidos que hablábamos en la semana de proteínas, aminoácidos glucogénicos, esos aminoácidos se convierten en piruvato para que luego piruvato se convierta en glucosa. Cuando se convierte en el hígado en glucosa, el hígado distribuye toda la glucosa que se va generando hacia los demás tejidos. Entonces, hay aminoácidos que pueden participar de la gluconeogénesis, el lactato también. El lactato se puede convertir en piruvato y producir glucosa. La alanina también, que es un aminoácido, se convierte en piruvato y se convierte en glucosa. Por parte de los triglicéridos, cuando estamos en ayuno, los triglicéridos salen, ¿no?, del tejido adiposo y se van hasta el hígado para que ese triglicérido se parta en 3 ácidos grasos por un lado y glicerol por otro lado. El glicerol es el que va a ir a la ruta de la vía de la glucólisis, convirtiéndose en dihidroesacetona fosfato, que es parte de la glucólisis, y finalmente regresa hasta la glucosa. Entonces, cuando hablamos de gluconeogénesis, tenemos 1, 2, 3, 4, incluso la propiodil-CoA, que es un residuo de una grasa, puede convertirse hasta glucosa, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 formas por las cuales en gluconeogénesis podemos convertir glucosa cuando no comemos, ¿no? Cuando no comemos,
todos estos sustratos que ven acá se convierten en piruvato o en glicerol 3-fosfato con el objetivo de obtener glucosa porque en sangre está bajo. Entonces esta glucosa va al torrente sanguíneo y se va a distribuir a todas las células que están necesitando de energía. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene el metabolismo? Bueno, la primera parte vamos a hablar de la gluconeogénesis que acabamos de hablar, y la segunda parte es sobre la fructosa y la lactosa a nivel de la célula. Habíamos dicho la semana pasada que la fructosa y la galactosa, ¿cuál es su objetivo? La mayoría de las veces es que la fructosa y la lactosa se convierte en glucosa, o sea, entre a la glucólisis y produzca energía. Esa es su función principal. Pero también la fructosa puede tener otras rutas. Por ejemplo, vemos acá la fructosa, ¿a dónde se está yendo? A formar triglicéridos. ¿Cuándo ocurre esta ruta? Cuando uno come demasiada fructosa. Si bien es cierto, yo puedo comer, por ejemplo, azúcar fructosa de frutas que pueden entrar a la vía de la glucólisis y producir energía. Pero si, por ejemplo, consumo bebidas industrializadas que tienen mucha fructosa y en exceso, una parte va a entrar a la vía de la glucólisis, pero recuerden que la célula solo requiere una cantidad de energía, no necesita tanto. Pero si tú sigues dándole con frugos, estas bebidas, esa fructosa al final ya no va a ir a la glucólisis, tiene otra ruta, la que estamos viendo acá, que la fructosa 1,fosfato se convierte en dihidroxicetona fosfato para formar glicerol, y si forma glicerol la fructosa, recuerden que los ácidos grasos están en el citoplasma, agarra 3 ácidos grasos, se juntan con el glicerol y forma triglicéridos. Entonces, consumir fructosa en exceso también hace que formemos triglicéridos dentro de él, y esto obviamente se va al tejido adiposo y se va acumulando, ¿no? Y por eso empezamos a subir de peso, por un exceso de fructosa o de glucosa también, porque recuerden que la glucosa, cuando comemos en exceso, aparte de producir energía, recuerden que el piruvato estaba aumentado, acetilcoenzima A también está aumentado. Cuando acetilcoenzima está aumentado, tiene que salir ¿para qué? Para formar grasa o colesterol. Entonces, por cualquiera de los lados, consumir carbohidratos en exceso nos va a conllevar a formar triglicéridos. ¿Y qué es el triglicérido? Es eso lo que nosotros le llamamos los famosos rollitos, ¿no? Lo que nosotros decimos que tenemos bastante grasa en el tejido de nuestro cuerpo, eso en realidad es triglicéridos guardados bajo la forma de grasa que nosotros le llamamos, ¿no? Entonces, si una persona quiere bajar de peso o reducir la grasa corporal, tiene que empezar bajando de consumir carbohidratos, porque si uno baja carbohidratos, de inmediato agarran los triglicéridos y se van transformando se van oxidando, y si ya no tenemos triglicéridos en el tejido adiposo, eso significa que vamos a ir bajando de peso, ¿no? Entonces, por eso es que los carbohidratos en exceso producen grasa, y no necesariamente si una persona no come grasa y está engordando, pues ya saben de dónde viene ese exceso de peso, ¿no? Porque a veces cuando le preguntas, o hay personas que dicen, yo subo de peso pero no como grasa, cero grasa. Entonces, que está comiendo con mucho carbohidrato, mucha glucosa, mucha fructosa, que hace que se transforme en triglicéridos, que es una forma de grasa. Entonces, el metabolismo de la fructosa y la lactosa tiene esa función, ¿no? En el caso de la galactosa, sí, igual, ¿no? La galactosa, aquí está la galactosa, se convierte en glucosa, y esa glucosa puede guardarse en el glucógeno, ¿no? Y utilizarse posteriormente. El glucógeno lo puedo utilizar para glucosa, ¿no? Lo saca y la glucosa luego pues, se utiliza, ¿no? Entonces, la galactosa también, cuando consumimos, ¿no? Termina convirtiéndose en glucosa, ¿no? Y ya sabemos que si se convierte en glucosa es para energía, ¿no? Para producir energía y poder utilizar. Ahora, ¿qué es el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno para ustedes?
Donde se almacena el glucógeno. ¿Y para qué sirve el glucógeno? Para almacenar la glucosa. Para almacenar la glucosa, ¿no? La glucosa que está bajo el exceso. Porque primero abastecemos a la célula de energía y todo lo excedente lo guardamos como glucógeno. Y bueno, la función es esa, ¿no? Almacenar glucosa, ¿para qué? Para que cuando, por ejemplo, no estamos comiendo como ahora, no estamos comiendo, en estos momentos, es que han tomado desayuno a las 7, en estos momentos no estamos comiendo, no hay, si bien es cierto, no hay una producción de energía elevada que cuando uno come, pero en estos momentos podemos estar cogiendo parte de la reserva para las funciones mínimas que tiene la célula y para eso necesita energía. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora en la sesión? Vamos a ver gluconeogénesis, el metabolismo de la fructosa, de la galactosa y terminamos con la síntesis y síntesis y almacenamiento del glucógeno. Y bueno, ahí está, ¿no? El resultado del aprendizaje es que ustedes realicen el metabolismo de la fructosa y la galactosa, ¿no? El glucógeno y su regulación a través de varios pasos. Entonces vamos a empezar con la gluconeogénesis, ¿no? La gluconeogénesis. Primero, la gluconeogénesis se utiliza cuando no tenemos glucosa en sangre, estamos con hipoglucemia y quien requiere más glucosa es el cerebro, ¿no? El cerebro depende mucho, utiliza el cerebro bastante glucosa, entonces cuando no hemos tomado desayuno, por ejemplo, y te sientes cansado y no quieres escuchar la clase, es porque en tu cerebro no está llegando glucosa y no vas a estar atento ni despierto, ¿no? Por eso es que algunas personas consumen caramelo para no dormirse, porque el consumir caramelo es una fuente de glucosa y que puede ir directamente al cerebro y uno puede estar con energía, ¿no? Para eso, ese momento, ese lapso. El cerebro, miren, necesita 120 gramos por día de glucosa y todo el resto 160. Entonces la demanda de glucosa que hay en el cerebro es fuerte, ¿no? ¿Y cuánto de reserva de glucosa necesitamos? Para el glucógeno solo 160 gramos, algunos líquidos corporales 20 gramos, ¿no? Por eso es que necesitamos guardar un poco a nivel del glucógeno. Entonces, estas reservas de glucógeno, ojo, lo que guardamos, sirve para cubrir algunas necesidades dentro del día. ¿Y qué es eso? Estos espacios donde no comemos, cuando dormimos, ¿no? Para eso está esa reserva, ¿ya? Por eso es que cuando uno no desayuna, no almuerza y ni cena, sigue parada y viva, porque lo que estás agotando es tu reserva de glucógeno, porque ya al día siguiente vas a tener hambre, sí o sí, o sea, vas a tener toda la sensación de hambre porque necesitas glucosa, ¿no? En periodos más largos de ayuno, ojo, ya cuando es un ayuno prolongado, recuerden que el ayuno en el momento que dormimos somos de 8 a 10 horas, ¿no? Pero un ayuno prolongado estamos hablando de 12 horas para arriba. En esos ayunos ya no solamente es usar el glucógeno, sino vamos a utilizar justamente esta ruta que es la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos la gluconeogénesis, ¿no? Que ocurre cuando hay hipoglucemia y estamos en ayuno prolongado. Vamos a formar glucosa a partir de ¿quiénes? De proteínas o aminoácidos, de lactato, ¿no? Y también de ácidos grasos como el propionato, ¿no? Cuando dice, ojo, ácidos grasos, no se refiere a la beta-oxidación. Ácidos grasos se refiere al propionato. El propionato es un residuo de ácido graso de dos cadenas, de dos carbonos. Entonces, cuando dice formación que va a tomar ácidos grasos, se refiere al propionato. Cuando dice aminoácidos, se refiere a todos los aminoácidos glucogénicos que se forman, que se convierten en piruvato, entre ellos, por ejemplo, la alanina, ¿no? Y el lactato también, ¿no? Que se convierte en piruvato. Entonces, en todo este proceso de gluconeogénesis, ¿qué rutas vamos a utilizar? Necesitamos la vía de la glucólisis, el ciclo de Krebs
principalmente. Ciclo de Krebs y vía de la glucólisis, o sea, la ruta completa, lo vamos a utilizar para la gluconeogénesis de manera obligatoria. Por eso es que estas rutas, para que se produzcan, nosotros habíamos dicho que cuando comemos se activa una hormona, ¿cómo se llama? Amilasa. Cuando comemos, ¿qué hormona se activa? Amilasa. Hormona. La insulina. Cuando uno come, la hormona que se activa es la insulina. Cuando no come, la hormona que se va a activar, ¿cómo se llama? Glucagón. Ya, las dos cosas, ojo, no se dan de manera simultánea. Si aparece el glucagón, la insulina de por sí ya no existe. Si aparece el glucagón, de por sí glucólisis no existe. O sea, no se dan de manera simultánea. ¿Ya? Entonces, así como habíamos dicho que la insulina cuando aparece se activaban varias enzimas irreversibles, que eran 3, y hacía que todo el proceso de glucólisis funcione, lo mismo va a ocurrir acá con el glucagón. Recuerden que las hormonas sirven para activar, frenar, ¿no?, una ruta. Entonces el glucagón cuando se activa va a activar esas 3 enzimas irreversibles, pero ya no van a ser quinasas, ¿no? Ahora van a ser carboxilasas, ¿no? Y eso va a dar lugar a dar esta vía de la glucólisis, ciclo de Krebs de manera reversa, ¿no? Entonces, como ven acá la flechita de rojo, el lactato, ciertos aminoácidos se convierten en piruvato, se convierten en glucosa, y esa glucosa pues sale para el torrente sanguíneo. Los triglicéridos también se convierten en glicerol y entra a la vía de la glucólisis para convertirse en glucosa, ¿no? Como les decía, la gluconeogénesis solo ocurre en el hígado y en el riñón. En el hígado un 90% y en el riñón 10%. Es decir, que en el hígado y todas las demás células que no tienen energía dependen mucho de que el hígado sí o sí produzca esta glucosa para que el hígado luego lo reparta a todas las células, ¿no? Y bueno, entonces los demás órganos no pueden hacer gluconeogénesis, por eso es que no pueden producir su propia energía y tienen dependencia del hígado y del riñón. Entonces vamos a ver acá la primera vía de la gluconeogénesis es síntesis de glucosa a partir del piruvato. Esta es la vía de la glucólisis que ustedes ya conocen, solo que ahora lo vamos a hacer de abajo para arriba. La glucólisis es con la flecha de aquí para abajo, pero en gluconeogénesis estamos yendo al revés porque queremos producir glucosa. Entonces, en la vía de la glucólisis, ¿sí?, la glucosa se convierte en piruvato. Ese es el producto final de la glucólisis. Ahora, este piruvato puede convertirse, podemos formar, mejor dicho, piruvato de varias vías, como está acá. Podemos formar piruvato de aminoácidos, de alanina, de lactato, y una vez que ese piruvato se convierta, el piruvato puede ir hacia arriba y convertirse en glucosa. Ya habíamos dicho que el glicerol era otra fuente, ¿no?, que proviene de dónde, de los triglicéridos. Este glicerol proviene de los triglicéridos que se ha destruido y ese glicerol entra a la vía de la glucólisis para formar glucosa. Yo les estoy diciendo acá que el piruvato, como ustedes ven en la flecha, se convierte en glucosa, ¿no?, de manera muy simple, pero en realidad no es de manera muy simple. Y más adelante vamos a ver de que no es así de fácil que va el piruvato y se va arriba, no. Aquí hay un procedimiento, ¿sí? Aquí hay un procedimiento que no es así, más bien ese piruvato tiene que entrar al ciclo de Krebs y salir y más bien retornar, que ahora lo vamos a ver. Pero en síntesis, el piruvato en mitocondria se va a convertir en oxalacetato, por eso acá dice oxalacetato, y ese oxalacetato es el que regresa al citoplasma y hace la vía de la glucólisis. Bien, aquí vamos a ver qué aminoácidos se convierten en piruvato. Ahí está la alanina, glutamina,
triglicérido, el glicerol con 3 ácidos grasos, gracias a la lipasa que se activa producto del ayuno, producto del glucagón, activa la lipasa ¿para qué? Para que destruya el triglicérido y lo convierta en glicerol y en 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos pues se van a quedar en el citoplasma, pero el glicerol que está aquí entra en la vía de la glucólisis para formar glucosa. Entonces, por eso es que les decía que cuando ayunamos, cuando no comemos, empezamos a bajar de peso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es destruir, sacar ese triglicérido que está en su tejido adiposo y lo convertimos en glicerol para que se convierta en energía. Como no comemos, pues vamos a ir bajando de peso porque sacamos esta grasa que está en exceso. Entonces, esos son los precursores de la gluconeogénesis para convertirse en piruvato. Quizá les puedan preguntar cuáles son los precursores del piruvato. ¿No? Ahí está la alanina, lactato, aminoácidos. Este propionil-CoA les decía que es un ácido graso de 3 carbonos de cadena corta. Este es un ácido graso de cadena corta que sí puede entrar a la vía de la gluconeogénesis y convertirse en oxaloacetato y luego convertirse en glucosa. Vamos a ver acá qué es lo que pasa o cómo es que realmente funciona este proceso de la gluconeogénesis y por qué ustedes ven acá ciclo de Krebs. Para explicar esto, vamos a hacer un gráfico. Primero el gráfico, porque así como lo ven quizás lo están viendo muy enredado. Está como que engorroso. Pero aquí lo que es clave son dos cosas. Para borrar cosas. Primero, ponernos en contexto de la glucólisis. Primero, para entender este gráfico, primero tenemos que acordarnos de la glucólisis. Y lo más básico de la glucólisis, no habíamos dicho que la glucosa, ¿en qué se convertía? Glucosa. El producto final. Piruvato. Piruvato. Ya, hasta ahí está muy bien. Y que eran dos, recuerden que eran dos. Ya. Eso es glucólisis. Y luego habíamos dicho que piruvato se convierte en que entra a mitocondria, acá está mitocondria. Piruvato se convierte en acetil-CoA. Acetil-CoA y gracias al oxalacetato. La primera reacción del ciclo de Krebs es que acetil-CoA con esto, ¿a quién van a dar? A citrato. Eso es básico dentro de todo este proceso. Luego hay un montón de reacciones que son 10, son 12 o 10. No, aquí hay varias cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que están viendo ahí? Ahora, eso es lo que sabemos cuando queremos producir ATP, cuando estamos comiendo, eso es lo que ocurre. Pero cuando ya estamos en ayuno, ¿sí? Vamos a hacer el efecto inverso, vamos a regresar para producir glucosa, porque esta glucosa tiene que ir a las células, porque no tienen energía. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Empecemos por el lactato, que es un precursor. El lactato habíamos dicho que es un precursor. El lactato se va a convertir en piruvato, ¿cierto? En teoría, si lo vemos así como lo estamos dibujando, si ya se convirtió en piruvato, ¿qué tendría que pasar? Que se vaya de frente y se convierta en glucosa, ¿cierto? Eso es así como lo vemos, diríamos ya que se vaya a glucosa, pero no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque acá hay un fosfoenol piruvato, ¿cierto? Si ustedes revisan la vía de la glucólisis, antes el fosfoenol piruvato, ¿qué era? Esto era irreversible, ¿se acuerdan? No tiene doble flecha. Acá, bueno, doble flecha. Perdón. Esta no tiene, es irreversible.
así va a quedar. Entonces, cuando se convierte en piruvato, como es irreversible, no puede regresar. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer el piruvato? Convertirse, entra a mitocondria, lo voy a poner pero con flechitas partidas. Piruvato no tiene opción de regresar, entonces ¿qué va a hacer? Va a entrar y se convierte en oxalacetato. Gracias a quién, acá dice, al piruvato carboxilasa. O sea, aquí hay un piruvato carboxilasa. Gracias a esa enzima entra y se convierte en oxalacetato. Ahora, oxalacetato no puede salir de mitocondria. En mitocondria quien entra y sale cuando quiere es citrato y malato. Por eso es que ustedes están viendo acá que el oxalacetato se convierte en malato. Es decir, cuando piruvato se convierte en oxalacetato gracias a esa enzima, ahora se convierte en malato. ¿Pero por qué se convierte en malato? Porque el oxalacetato no sale. Entonces, malato sí puede salir. Y cuando sale el malato, ya salió acá, ¿qué hace? Se vuelve a convertir en oxalacetato. Porque eso sí puede ser. Cuando oxalacetato ya está en citoplasma, o sea, ya está aquí, gracias a una fosfenolpiruvato carboxiquinasa, se convierte en fosfenolpiruvato. ¿Cómo se llama la enzima? Esto de acá es, en abreviatura, es fosfenolpiruvato. Entonces aquí es un fosfenolpiruvato, pero es una carboxiquinasa. Y se convierte en fosfenolpiruvato. Ahora sí, como ya se convirtió en fosfenolpiruvato, puede retornar. Pero recuerden que hay tres enzimas como esta. Tres enzimas irreversibles. Uno es la que estamos viendo, la fosfenolpiruvato. ¿Cuál era la otra? La fosfofructoquinasa, que ahora ya no se va a llamar fosfofructoquinasa, y la exoquinasa. Pero en la vía de la gluconeogénesis, ¿cómo se llaman esas enzimas? De ahí lo vamos a completar porque ahora lo van a mencionar. Entonces, una de estas es la fosfenolpiruvato que hace que se vaya para arriba. Entonces, si ese es el caminito, vamos a ponerle esto con mayúscula porque estos son claves. Piruvato, oxalacetato, ya, miren, entonces esta ruta va a ser así. Entonces por eso les decía que no es que piruvato se va de frente a glucosa, no, porque como hay una enzima irreversible va a tener que ser esta ruta. Eso ocurre, ojo, con el lactato, que era uno de los precursores. ¿Quién nos falta otro precursor? No he puesto acá los demás precursores, pero por ejemplo, por acá estaba el alfa-cetoglutarato. Que esto proviene de un propionil. Este también es otro precursor. Si esto se convierte y entra al ciclo de Krebs, tiene que ser la misma ruta, convertirse hasta aquí, hasta malato, para que luego salga. Si por acá hay otro aminoácido que entra al ciclo de Krebs, todos van a tener que terminar en malato para salir, todos. Si acá ustedes ven varios aminoácidos que están entrando, todos van a tener que darse la vuelta hasta convertirse en malato para que el malato salga y pueda producirse glucosa. Creo que en la siguiente diapositiva está eso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Harían puesto que en piruvato puede haber aminoácidos. Por ejemplo, si de aquí hay varios aminoácidos
otros, si se convierte en piruvato, va a tener que hacer la misma ruta que el lactato, lo mismo. Va a tener que entrar, darse la vuelta hasta lograr convertirse en fosfo piruvato. Eso en cuanto a los aminoácidos, al lactato que está ahí. No, ahí les ha puesto incluso alanina, serina, glicina, cisteína, o sea, alanina, serina, cisteína, y bueno, son aminoácidos que pueden entrar y convertirse en piruvato, pero lo más importante es que todos están entrando y hacen esta vuelta. ¿Ya? Todos hacen esa vuelta. Bien. Aquí es lo mismo, ¿sí? Miren, aquí está la alanina que se convierte en piruvato, el lactato que ya lo hemos visto en el anterior que se convierte en piruvato, todos se dan la vuelta para convertirse en oxalacetato, ¿no? El alfa-cetoglutarato también se puede convertir en oxalacetato de manera directa, pero al final el objetivo es que se convierta en fosfenol piruvato, carboxiquinasa, ¿no? Piruvato quinasa. Vamos a regresar atrás. Acá. Este se llama la piruvato quinasa. Recuerden que era una piruvato quinasa que regresaba en el ciclo de la glucólisis. Esta era la enzima irreversible, ¿no? Pero cuando estamos en la vía del glucógeno, esto ya se inactiva porque la que va a actuar es esta carboxiquinasa, ¿no? O sea, no podemos regresar, mejor dicho, porque está esta enzima y esta enzima es de la glucólisis. Por eso es que nos damos la vuelta y todo para activar esta carboxiquinasa. Sin carboxiquinasa no hay gluconeogénesis, porque imagínense todos los sustratos que se van a convertir en CRES, todos llegan hasta acá, ya llegan todos hasta acá. Si no hay esta enzima, por más que hayamos usado todos los aminoácidos que entran en el ciclo de Krebs, si no hay esta enzima, nunca vamos a poder convertir en glucosa, ¿no? Porque la mayoría, ¿todos de quién están dependiendo? De la carboxiquinasa, porque todos pueden entrar, darse la vuelta, llegar hasta oxalacetato, y si no hay esta enzima, no hay fosfo, no hay esto y ya no hay glucosa. Entonces, viéndolo desde este punto, esta es una enzima reguladora, porque sin esto no hay gluconeogénesis, ¿no? Bien, ahí está lo que les estaba explicando, ¿no? El piruvato, la carboxiquinasa, el piruvato carboxilasa. Este piruvato carboxilasa también es clave, ¿no? Esta de acá, vamos a ponerle asterisco. Esta carboxilasa es clave porque es la que va a permitir que piruvato se convierta en oxalacetato. Esta que está acá, la carboxiquinasa, también es clave. Dos puntos claves para... Aquí está, ¿no? Miren, la piruvato carboxilasa se convierte de frente, entra oxalacetato, malato sale y se convierte en fosfenol piruvato por la carboxiquinasa, ¿no? Ahí está la alanina, los aminoácidos que se convierten en piruvato, el lactato también. ¿Qué más? La succinil-CoA, que hay aminoácidos que pueden convertirse en succinil-CoA, pero todos tienen que ir hasta malato. Y si hay otros aminoácidos que pueden entrar por otras rutas, lo mismo, todos llegan hasta malato y salen, ¿no? Salen hacia afuera. Eso es
también, ay, ahora sí tenemos que bajarlo, o 20, no 20. ¿Ven o no? ¿O tienen su laptop? ¿Todos están con su laptop? ¿Quién no tiene laptop? Ah, ¿ni celular? Sí, sí. Ya, miren, ¿qué es lo que dice ahí? Ahí está la glucosa y se convierte en piruvato, ¿lo ven? ¿Ven el circuito de glucosa? Sigue el circuito y se convierte hasta piruvato, ¿lo ven o no? Sí. Ya. Ahora, vayamos arriba, donde está el triglicérido. ¿Sí lo ven, el triglicérido? El triglicérido, les había dicho que gracias al glucagón activa la lipasa. La lipasa lo destruye a este triglicérido en glicerol por un lado y ácido graso. Los ácidos grasos se van para un lado y el glicerol lo vamos a utilizar ¿para qué? Para que entre, miren, entre a la vía de la glucólisis. ¿En qué parte? A la dihidroxiacetona fosfato. Ahí se convierte en glucólisis, dentro de la glucólisis, y ya de ahí va para arriba, ¿no? Va para arriba. Entonces, si queremos graficar esta parte, si queremos graficar esta parte, lo graficaríamos por acá. Ya, primero las enzimas rojas que está de glucosa 6-fosfato, hay una glucosa 6-fosfatasa. Es decir, aquí, vamos a ponerlo más arriba para que entre ya, miren, aquí hay una enzima reguladora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enzima? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfatasa. Ya, esta es una enzima irreversible, mejor dicho, reversible, porque va para arriba, ¿no? Está yendo para arriba. O sea, solo tiene una ida, no ida y vuelta. La otra, ¿cómo se llama? 1,6, ¿verdad? Fructosa 1,6 bifosfato. 1,6 Bifosfatos. Fructosa Ah, las enzimas. 1,6 bifosfato. 3 fosfatos. Es otra fosfatasa. Ya, miren, ahí están las dos enzimas irreversibles. ¿Se acuerdan que en la glucólisis también habían irreversibles? Estas también son irreversibles, al igual que la que está aquí. Bueno, esta está de bajada. La otra enzima es esta tercera, la carboxigenasa, solo que lo ponemos acá porque en realidad se da la vuelta. Entonces, ¿cuáles serían las tres enzimas irreversibles? Sería esta de acá, o sea, sería 1 acá, 2 aquí y la tercera está acá. En la vía de la glucólisis eran tres. Una era la piruvato-quinasa, la exoquinasa y la fosfofructoquinasa. En esa misma posición van a estar estas tres, se van a activar con la hormona glucagón. Así como la insulina activaba a las tres irreversibles para que se dé la vía de la glucólisis Krebs, cuando el glucagón se activa, también paraliza la glucólisis y activa estas tres enzimas irreversibles. Por eso es que estas tres son reguladoras, para que se dé todo este proceso y todo este mecanismo. Entonces, ya hemos identificado las tres enzimas irreversibles, pero cuando hablamos de los triglicéridos, dentro de la vía de la glucólisis hay una ruta que es la dihidroxiacetona fosfato. Eso más o menos está por acá. ¿Se acuerdan que esto se partía en dos? La glucólisis se parte en dos. En una de esas que se parte en dos está la dihidroxiacetona fosfato, que es donde la glucólisis, ustedes ven que se abre en dos. En ese pedazo que se abre en dos con un triángulo, este hidroxiacetona fosfato, aquí viene el tercer precursor, que era el glicerol. El glicerol, ¿sí? El glicerol, ¿de dónde
dónde viene ese glicerol? Ese glicerol viene producto del triglicérido, que gracias a la lipasa se convierte en glicerol y ácidos 3 ácidos grasos, separados. Y el glicerol es el que entra a la vía de la glucólisis, ¿no? El dihidroacetona, y esto de nuevo se va para arriba. Eso es lo que está mencionando ahí, ¿no? Entonces, aquí está el triglicérido, entra a la vía de la glucólisis, pero a este nivel, y se va para arriba igual. Se va a ir para arriba porque estas enzimas que son irreversibles se han activado para ir, ¿no? Para que todo siga fluyendo para arriba. Entonces, por eso es que el glucagón, cuando se activa, de inmediato activa estas tres para que todos los precursores que se van a convertir puedan tener acceso, ¿no? Y puedan ir para arriba sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la vía de la gluconeogénesis. Esa glucosa luego sale del hígado y se va a todas las células, porque esto, recuerden que solo ocurre en el hígado. En el músculo, por ejemplo, el músculo no hay gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque no hay glucosa 6-fosfato. O sea, puede hacer todo esto el músculo, pero cuando llega acá, como no hay esta enzima, no puede producir glucosa. El músculo por eso tiene gran cantidad de glucógeno, bastante más que el hígado, ¿no? Y utiliza su fuente de energía cuando hay ejercicio intenso, no puede hacer gluconeogénesis, ¿no? Y al no hacer gluconeogénesis no lo hace. Puede ser una pregunta de examen que les venga también el tema del ejercicio intenso, ¿no? Porque el músculo, de hecho, hay un cuadro comparativo, creo. El músculo no puede hacer gluconeogénesis porque sí hace glucólisis, pero no puede hacer esto porque no tiene esta enzima de acá, la glucosa 6-fosfatasa. Puede hacer todo esto, pero como no tiene esto, nunca va a producir glucosa en el músculo, ¿no? Nunca produce glucosa en el músculo. Entonces, por eso es que el músculo lo que puede producir es lactato. ¿Qué hace el músculo cuando está en ejercicio intenso? Produce bastante lactato. ¿Y el lactato para qué? Ácido, sí. Para producir glucosa, y esa glucosa sí retorna al músculo. Así sí puede hacer. ¿Qué hace también el músculo? Puede dar la alanina, ¿se acuerdan del ciclo de la urea? Que la alanina salía del músculo. Esa alanina también puede entrar ¿para qué? Para convertirse Para en producir glucosa. glucosa. El hígado, si te produce glucosa, te devuelve. Por eso es que está el ciclo de ¿qué? Ciclo de Cori. El ciclo de Cori. ¿Qué cosa es el ciclo de Cori? Lactato. Que el lactato se convierte en De glucosa. El ciclo de la alanina también, que hace que la alanina se convierta en piruvato, y es lo mismo que el lactato, porque siguen la misma ruta, ¿no? Pero estos son de los músculos. ¿Para qué? Para producir energía, porque cuando hay el ciclo de la alanina, el ciclo de la urea, esto cuando ocurre, perdón, ciclo de la urea, no, ciclo de lactato, de Cori, ¿no? De Cori. Esto ocurre cuando hay ejercicio muy intenso, es igual que ayuno, pero en el caso del ejercicio intenso, ya, intenso, o sea, porque ya estás cansada, el músculo está agotado, no tiene energía, ya ha agotado mucho el glucagón. En el caso del ejercicio, cuando ya no tiene energía, ya no va a usar el glucagón, porque el glucagón es para el hígado. En el caso del ejercicio es la hormona que va a segregar adrenalina. El músculo, para que haga ciclo de Cori, alanina y pueda producir glucosa, porque estos ciclos generan glucosa, ojo, ¿no? Porque en el ejercicio intenso, pues la energía ya está baja, ¿no? Hace estos ciclos, pero para que se active esto, tiene que salir una hormona. Recuerden que esto funciona con hormonas, y la hormona que va a hacer que se dé ciclo alanina, Cori, la adrenalina. En el
Cortisol. es el Cortisol. cortisol. Entonces va a depender de qué contexto te estén hablando para que tú digas cuál es la hormona que se está utilizando en gluconeogénesis. Si a mí me hablan de músculo, la hormona no es glucagón, la hormona es la adrenalina. Si el contexto me dice estrés, cortisol es la hormona, no es glucagón. Si a mí me dicen ayuno, ¿qué es? Gastrina. Glucagón. Ay, cierto. Todo esto que estamos viendo, ¿qué cosa es? Ayuno. Y eso ocurre en hígado, ¿no? Ya, eso es la diferencia entre. Y acá no tiene. ¿Por qué no hay gluconeogénesis? Porque no tiene. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosa 6. Glucosa 6 fosfatasa. Porque si tendría, ya no tendría alcohol y alanina, ¿no? Si tendría esto, ya no necesitaría de esto y haría lo que estamos viendo acá. Pero como no tiene que hacer colis y alanina. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Podemos tomarle? Sí, pero a ver, para que se vea mejor, lo pongo un rato. Eso es la luz, porque no creo que vemos. Ya, entonces ustedes también pueden hacer su gráfico con colores, ¿no? En su hoja, cuaderno, hacen su grafiquito de los puntos claves. Como les digo, no necesitan hacerse toda la vida de la glucólisis, enzimas, no. Ahí solo hay puntos claves que tienen que colocar y que son básicos, ¿no? Para que ustedes puedan poder realizar. Ahora, otra pregunta, ¿cuál sería en el ciclo de Krebs, acá hablando del ciclo de Krebs, quién se está gastando dentro del ciclo de Krebs, cuál es el elemento que se está gastando bastante? ¿La ATP? No. El acetil. ¿Quién se está gastando acá? El oxalaceto. La acetil-CoA no, porque esa siempre se queda ahí, nunca está saliendo. El que se está gastando es el que. Bueno, malato sí, pero en realidad a malato considérenlo como un medio de salida, porque es un transportador. Básicamente, oxalacetato saldría rápido de mitocondria, pero no puede. El único que sale es malato y citrato. En este caso, malato sale, y bueno, vamos a decir que se gastan los dos, ¿no? Malato y el oxalacetato se están gastando. ¿Por qué? Porque miren cuántos se están convirtiendo en piruvato y cada vez que se convierte un aminoácido, por cada aminoácido va a tener que salir oxalacetato. O sea, por ejemplo, si acá vamos a ponerle un número, si este tenemos 3, todos se van a quedar con 3 y este está saliendo, se está botando, porque no se está quedando. Esto de acá es importante porque cuando veamos beta-oxidación, ¿sí? Cuando veamos beta-oxidación, que es la consecuencia de la gluconeogénesis, porque esto ocurre hasta las 16 horas. Cuando lleguemos a las 48 horas, esto ya no funciona. Y vamos a hacer beta-oxidación. Y en beta-oxidación, mejor dicho, para que tengan un poco de idea, beta-oxidación es esto. Miren, ¿dónde está entrando? Porque esta es una grasa que vamos a oxidar. Esta grasa, cuando oxidamos una grasa, ¿cuál es el objetivo? Producir energía, ¿cierto? Como está entrando a Krebs, podemos tener ATP, vamos a tener energía. Pero, miren, la acetil-CoA, imaginen que la beta-oxidación nos dé 100 acetil-CoA, porque ese es su residuo de la beta-oxidación.
Cuando entra Krebs y quiera producir energía, ¿cuánto de oxaloacetato va a haber? Si ya hemos hecho previamente gluconeogénesis. Ponle un número, que solo nos quede 10 de la gluconeogénesis que hemos estado sacando. Ya. Nos queda 10, pero la beta-oxidación de la grasa nos da 1000 acetil-CoA. Y solo nos hemos quedado con 10. Estos 10 van a reaccionar con 10. De acá va a tomar 10 y va a ser Krebs y va a producir energía. Y el resto va a sobrar. Eso que sobra, ¿en qué se convierte lo que sobra? En cuerpos cetónicos. Y ahí entra la cetogénesis. O sea, una cosa es consecuencia de otra. O sea, las rutas están interconectadas una con otra. Pero la beta-oxidación depende mucho de la gluconeogénesis. Por eso es que en la beta-oxidación, por más que nos dé un montón de acetil-CoA y podamos producir energía, al final ni siquiera la terminamos utilizando, porque el oxaloacetato se ha gastado, ¿no? Entonces, ahora sí puedo borrar, ¿no? Creo que sí, porque la siguiente diapositiva... Sí, ya lo demás son resúmenes que sí son, que ya lo van a poder entender si lo ven, porque este pedacito no, o sea, sí está explicado, pero ya nos hemos quedado acá. Voy a borrar porque ya los otros son ya más resumidos, o sea, pero como ya está explicado esto, ya se va a entender, ¿no? Ya las demás diapositivas que ustedes ven es el resumen de lo que estamos explicando. Más sintetizado, más claro, más sintetizado. Y ahora sí lo puedes bajar, porque ya no voy a... son claves o reguladores de la vía de la gluconeogénesis. Eso márquenlo de rojo, verde, esos son importantes. Bien. Y bueno, aquí está el resumen, ¿no? Primero miremos la glucólisis que está de rojo. La glucólisis, ojo, es cuando comemos, cuando estamos comiendo. Ahí se activa la glucólisis, gracias a la insulina activa la exoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y la piruvaquinasa, ahí están las tres. Eso cuando está la insulina activa. Cuando no comemos, estamos en ayuno, lo que se va a activar es la glucosa 6-fosfatasa, la 1,6-fosfatasa, la piruvato-carboxilasa y la carboxilasa. Ahí están las cuatro. Estas son reguladoras. Si se dan cuenta, las de rojo coinciden que son irreversibles, por eso son reguladoras. En la gluconeogénesis estamos hablando de ayuno, la hormona es glucagón, ¿no? Y se activa en esta recámara. Porque recuerden que la gluconeogénesis solo ocurre en el hígado, no en el músculo. Entonces, en el hígado va a ocurrir eso, ¿no? Y bueno, acá está el coste de energía. Se gasta 4 ATP, 8 ATP, dice que el desgaste, claro, porque estamos retornando, estamos gastando. Lo otro es de que no es la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucólisis. ¿Por qué? ¿Inverso qué significa? Que el piruvato se convierte en glucosa. ¿Y por qué no es inverso? Porque el piruvato entra a mitocondria. ¿O la glucólisis entra a mitocondria? No, por eso dice que la gluconeogénesis no es, o sea, por un tema práctico podemos decir la
glucólisis. Cuando le metemos a piruvato, piruvato a mitocondria y luego a malato, ¿sabes? Toda esa curvita que le hacemos, eso no pertenece a la glucólisis. Entonces, por eso es que no es un inverso de la glucólisis, porque la glucólisis no entra a mitocondria, ¿no? Inverso es cuando el piruvato de frente se va a la glucosa y eso no pasa en la gluconeogénesis. El piruvato tiene que entrar a mitocondria para convertirse en oxalacetato y darse la vuelta. Entonces, exactamente no es el inverso de la glucólisis, ¿no? Por ese detalle, no solo por ese detalle. Bueno, ahí están las reacciones de la piruvato carboxilasa, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, todas las reacciones, las tres, ¿no? Las que están acá, todas esas reacciones que están acá. Miren, acá está más resumido lo que acabamos de ver, ¿no? Está la fosfofructoquinasa 1, la piruvato, no, esta es la de verde de la glucólisis, ¿no? La quinasa, y hay otra enzima, o mejor dicho, hay otra enzima, como es la PC, ¿no? La piruvato quinasa. Miren, aquí está el piruvato que les decía que entra oxalacetato, sale malato, ¿no? Pero también, miren, la oxalacetato se puede convertir en fosfenolpiruvato de manera directa, sin darse vuelta. Y eso es gracias a la piruvato carboxilasa quinasa, pero tipo 2. O sea, hay uno y hay dos. El que nosotros hemos visto acá es la fosfonolpiruvato carboxiquinasa 1, que le damos la vuelta. Si no le queremos dar la vuelta, ese oxalacetato de frente puede convertirse a fosfonolpiruvato, sí, pero gracias a la fosfofructoquina, la carboxilasa, fosfonolpiruvato carboxilasa tipo 2. Es lo único que está agregado en esta gráfica. Lo demás ya lo hemos visto. Bueno, las enzimas reguladoras, ¿no? Son las de rojo, ¿no? Las que ya habíamos visto, ¿no? Ahora, la malato deshidrogenasa es la enzima que convierte el malato en oxalacetato. Malato deshidrogenasa 2, 1, dentro del mitocondria, fuera del mitocondria. ¿Sí? Y bueno, esto, ¿qué rutas metabólicas se interconectan en la gluconeogénesis? La glucólisis es uno. El ciclo de Krebs. La lactato. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori. El glucógeno, que todavía no lo hemos visto, pero el glucógeno se convierte en glucosa 6-fosfato y convierte en glucosa. Eso también. La ruta de los lípidos, ¿no? Que forman gliceraldehídos de fosfato, los aminoácidos, ¿no? Pero principalmente el ciclo de Krebs, la glucogenólisis, porque destruyo glucógeno, la glucólisis, porque uso la vía de la glucólisis, y el ciclo de Krebs, ¿no? Principalmente esos tres. Si ustedes le toman una foto a esto y le mandan al chat GTP, a ver qué les dice. Tomen una foto y pregúntenle, bueno, ahí está la foto. O bueno, pregúntenle, bueno, ¿qué rutas metabólicas se interconectan en la gluconeogénesis? O sin mandarle el gráfico, solo preguntarles qué rutas metabólicas se interconectan en la gluconeogénesis. Pregúntenle. A ver qué les responde.
Ciclo de la urea. Glucólisis, Metabolismo de aminoácidos. ya. ¿Por qué el ciclo de la urea? Ciclo de Cori. Ah, ¿de la urea o Cori? Ya, ¿por qué el ciclo de Cori? ¿Con qué se relaciona el ciclo de Cori? Con el músculo. Ya, pero ¿por qué el ciclo de Cori qué usas? El Lactato. Acuérdense, por eso le está mencionando el ciclo de Cori, por el lactato. ¿Qué más? Metabolismo. Ya, bueno, el catabolismo de aminoácidos, porque hemos visto que hay varios aminoácidos que se meten. Lípidos, ¿como quién? Los triglicéridos que se convierten en gliceroles. A eso se refiere cuando dice lípidos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Ya, bueno, básicamente está mencionando toda la ruta. Eso podría ser una pregunta de examen también. ¿Cuáles son las rutas metabólicas que interconectan? O sea, te puede dar el caso del ayuno y todo, y en la pregunta B te dice ¿cuáles son las rutas que interconectan? Y ahí tienen que mencionar ustedes, ¿no? Las rutas que interconectan. Ya, aquí están las enzimas, ¿se acuerdan? La gluconeogénesis, las enzimas reguladoras, alcalina 4,3, la fructosa 1,6 bifosfatasa, la piruvato carboxilasa, el fosfonor piruvato carboxiquinasa. Las tres. Efectos alostéricos. O sea, ¿en qué condiciones ocurre la gluconeogénesis? Cuando la acetil-CoA está aumentada, ¿no? Cuando la fructosa 1,6, cuando no hay energía. El AMP es cuando no hay energía, ¿no? Cuando no hay energía es porque necesitamos utilizar esta vía para poder utilizar la vía de la producción de glucosa. Acetil-CoA aumentado. Y en el caso de los efectos hormonales, ya hemos dicho que el glucagón es una hormona en el hígado, ¿no? Principal, que lo que hace es, cuando aparece el glucagón, lo primero que tiene que hacer es, si aparece el glucagón es porque primero es que la glucólisis está activa, y cuando aparece el glucagón tiene que inactivar a la glucólisis. ¿Y dónde lo hace? En estas dos enzimas. La piruvato fosfofructoquinasa 1 la bloquea, y también la fructosa 2,6 bifosfato también inactiva. Si inactiva esos dos, ya no hay glucólisis, y entonces el glucagón puede activar a las tres enzimas reguladoras, ¿no? Básicamente. Otra hormona es el cortisol. Recuerden que el cortisol ocurre en estados de estrés, ¿no? Mucho estrés. Cortisol en estado de estrés metabólico, como por ejemplo los enfermos, ¿no? Cuando activamos el cortisol, cuando una persona está en UCI, no es que esté haciendo ayuno, sino que no come, pues, no come producto de su enfermedad. O sea, no es un ayuno que no quiero comer, no, él está enfermo y no come nada y le están dando todo por vía endovenosa, ¿no? En ese caso, como es una condición de unidades de cuidados intensivos, donde hay una enfermedad, y no haya ingesta de comida, pero producto, ojo, de la enfermedad, ahí es donde se activa el cortisol, ¿no? Para hacer este proceso de gluconeogénesis. Que, ojo, en el caso de UCI es totalmente diferente el mecanismo metabólico que acabamos de hablar, es otro mundo, pero el objetivo es obtener glucosa, ese es el objetivo. Que el cortisol lo hacen de otra manera porque hay una condición de enfermedad, sí, pero el objetivo es producir glucosa, y que no lo notamos acá porque en realidad es enredarse un poco más y comprender otras cosas más. Así que, pero cortisol es cuando hay un estrés metabólico, y el estrés metabólico
pero producto del cortisol, ¿no? O sea, la hormona que se activa es el cortisol para ayudar a ese paciente que esté en UCI, que pueda seguir viviendo, pueda seguir teniendo glucosa, ¿no? Pero bajo otro mecanismo diferente. Bien, vamos a parar ahí. Bueno, esta pregunta dice, ¿bajo qué condiciones se activa la gluconeogénesis? ¿Cuándo activamos gluconeogénesis? Cuando no hay reserva energética. ¿No? Básicamente cuando estamos en ayuno. Recuerden que lo del músculo no hace gluconeogénesis, no hace. Ciclo de Cori. El único que hace Lactato. gluconeogénesis es el hígado Ácido y cuando láctico. estamos en ayuno, nada más. El resto no hace gluconeogénesis. Ok. Y los sustratos, ¿cuáles son los sustratos de la gluconeogénesis? Lactato, ¿qué más? Gluconeogénesis. Piruvato. Piruvato es el medio. Lactato, ¿qué más? Glicerol, alanina, aminoácidos en general, ¿no? El propionato puede ser otro. Y ya, esos 5, ¿no? Son los sustratos que se utilizan para hacer el gluconeogénesis. Esto lo hacemos después. Vamos ya, después. ¿En qué diapositiva vamos a empezar? Vamos en la 23, no da faltarte. No van a salir. Nos hemos tomado mucho tiempo en explicar qué organizar. A ver. Esto, por ejemplo, voy a leer el caso de María, una mujer de 30 años, que está embarazada de 28 semanas, asiste a un retiro religioso en el cual decide participar por un día de ayuno. Solo bebe agua durante 16 horas. A la mitad del día comienza a sentir mareo, debilidad y dificultad para concentrarse. Nota que los movimientos de su bebé han disminuido y decide consultar al obstetra. En la consulta, los resultados del laboratorio muestran una disminución significativa de los niveles de glucosa en sangre, mientras que el examen físico revela un ritmo cardíaco fetal estable, pero algo más lento de lo habitual. La obstetra recomienda interrumpir el ayuno inmediato, introduciendo alimentos con carbohidratos, proteínas en pequeñas porciones. ¿Cómo el cuerpo de María ha priorizado sus recursos energéticos durante estas 16 horas de ayuno para mantener la salud del feto? ¿Cómo así el bebé está bien? Reservas de glucógeno. Ya, si la mamá no come, ¿el bebé también deja de comer? No. Sigue saliendo la proteína. Tú puedes estar comiendo una desgracia como gestante, pero el bebé va a querer captar todos los nutrientes. ¿Y cómo lo hace? Te jala de tu pelo, te jala de tu hueso, te jala de toda tu composición corporal. Entonces la gestante cuando dice se me cae el pelo, estoy volviendo flaca, mi músculo se está desviando, eso es porque ella no está comiendo los nutrientes suficientes como para abastecer al bebé. Porque si el bebé le está jalando del cabello, o sea, si le está cayendo el cabello a una embarazada, ¿quién es una enferma? Obstetricia. Acá en Guayana. Cuando una gestante dice se me cae el cabello y bastante, apenas jalo, eso con seguridad es que la mamá está comiendo nada. O está comiendo y lo está botando, obviamente no va a asimilar nada. Eso significa que el bebé, para que no se vea afectado, ¿qué va a hacer el bebé? Empieza a jalarle los nutrientes, las proteínas de su pelo, de los dientes. La gestante dice, me duele el diente, tengo sensibilidad del diente, siento que no sé. Ya, ¿por qué? Porque no está comiendo calcio, todos los nutrientes, calcio, proteínas, que la uña se le rompe, se le dobla, es porque el bebé necesita crecer y el bebé es como una esfera que va a agarrar todo lo que está afuera. ¿Y qué es lo que está todo afuera? Pues
gestante, si tiene todos esos síntomas, es porque no se está alimentando bien y necesita alimentarse bien, porque si eso continúa, la gestante se va a sentir mal y el bebé, de hecho, también estará cogiendo lo que puede, ¿no? Y por eso también los bebés no ganan peso y todo lo demás. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que ¿quién está haciendo gluconeogénesis? ¿La mamá o el feto? La mamá. La mamá está haciendo gluconeogénesis. Pero esa glucosa que está haciendo la mamá, ¿para quién es? Para el feto. Para el bebé. Entonces, el bebé está perfecto, o bueno, dice casi estable, pero la madre ya está que se desmaya, porque lo que la gluconeogénesis debería de ser para la mamá, lo está usando para el feto y para ella no está quedando nada, y obviamente se está debilitando, ¿no? Porque, ¿cuántas horas de ayuno he hecho? 16 horas, es como que como hasta las 5 de la tarde y voy a almorzar. O sea, mi última comida a las 5 y al día siguiente almuerzo. En esas condiciones, sin estar embarazada, no tendría ni mareo ni nada. O sea, es como no tomar desayuno ni almuerzo. Y sigues parada, claro, porque no tienes el feto. Pero si tienes el feto, eso ya es otra vida, te está quitando, entonces ya te sientes pues, con debilidad y desmayo y todo lo demás, ¿no? Entonces, se han priorizado los recursos energéticos a través de la gluconeogénesis. Tomen una captura de esto y mándenlo al chat. ¿Ya lo han mandado? ¿Ya lo mandaron? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta del chat? Como dijo, se hace lo que es primero lo que es gluconeogénesis, que prácticamente brinda al feto y al cerebro. Después se hace lo que es la glicólisis y para el tejido materno. Y después se hace la beta-oxidación para la madre y el feto, en el ayuno prolongado. Claro, recuerden que beta-oxidación ya es en el ayuno prolongado. Ahorita todavía está en 16 horas. Podría hacer beta-oxidación, sí es probable que podría hacer beta-oxidación. Pero sí, entonces eso, ¿no? Se usa primero los recursos del glucógeno, luego la gluconeogénesis, ¿no? Y ya si sigue el ayuno, beta-oxidación. Ese es el camino. Rutas metabólicas en condiciones desfavorables, como el ayuno, ¿no? Ayunos breves, como dicen, o sea, cuando dormimos, glucogenólisis, o sea, usamos el glucógeno en la reserva. Si es prolongado, como más de 12 horas, más de 12 horas es ayuno prolongado. Menos de 12 horas, nuestro glucógeno es suficiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, dormimos de 8 a 10 horas, o cuando el desayuno lo tomamos tarde, ahí, por ejemplo, te duermes a las 7 de la mañana y no tomas desayuno y tomas a las 10, ahí hay más de 8 o 10 horas. Ahí has utilizado tu glucogenólisis, pero más de 12 horas, gluconeogénesis, ¿no? Aumento de niveles de glucosa se reemplaza por la glucogenólisis y bueno, la gluconeogénesis. Y ahí está, ¿no? 24 a 48 horas, todo lo que pasa, ¿no? Consumo de glucosa, disminución de la glicemia, aumento del glucagón, se inicia la gluconeogénesis hepática, con protólisis muscular, movilización de los triglicéridos que se descomponen en glicerol, que ya hemos dicho, ácidos grasos se convierten en acetilos, ¿no? Para que entren al ciclo de Krebs y puedan producir si ya son más de 3 días, ya en ese caso ya es detoxidación. Todavía no lo hemos hecho, pero se usa la beta-oxidación. Esto ya es beta-oxidación de lo que está hablando. Entonces, tenemos la insulina, tenemos el glucagón, ¿no? Y la glucosa en el medio, ¿no? En condiciones de ayuno o en condiciones de vamos a hablar esto de insulina, aunque ya lo hemos visto la semana pasada. La insulina se excreta en el páncreas en las células beta, ¿no? El glucagón no es en las células beta, es en las células alfa, es diferente, no se secretan de la misma célula. Insulina, células beta, glucagón, células alfa. Ya sabemos que la insulina tiene una secuencia
arcos, ¿no? Esta unidad por disulfuros, y que tienen transportadores, ¿no? La SGLT1, SGLT2, el intestino, riñón, difusión facilitada con el GLUT. Los GLUT son los que se ubican en la membrana celular para dar paso a la glucosa, ¿no? Hay diferentes tipos de GLUT, ¿no? En el caso del hígado es el GLUT2, GLUT4, músculo esquelético, tejido adiposo. Los efectos de las hormonas, ahí están la hormona glucagón en las células alfa, efecto en la concentración de la glucosa, porque el glucagón lo que quiere hacer es aumentar la glucosa en sangre. Hace estos procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis. En el caso de la adrenalina, se secreta en la médula suprarrenal, está aumentado para concentrar la glucosa y la acción de la adrenalina es la glucogenólisis, es decir, cuando estás en actividad física, lo que vas a destruir es glucógeno. No hay gluconeogénesis, como les decía. En el caso de la tirosina, las glándulas tiroides aumentan, también hay glucogenólisis. La hormona de crecimiento, la pituitaria, ¿no? Se secreta en la pituitaria, es opuesta a la insulina, y la hormona adrenocorticotropa hace gluconeogénesis, ¿no? Y bueno, estos son ya otras que en realidad no necesariamente se utilizan, pero usamos más el glucagón, la adrenalina principalmente. Ahí está la insulina en las células beta, en el hígado la insulina hace glucólisis y glucogénesis. Esto de la insulina ocurre en el tejido adiposo, músculo, donde captan la glucosa. En el caso de las células alfa, en hipoglicemias, es el glucagón, ¿no? El glucagón que se da en el hígado, la glucogenólisis y glucogénesis, ¿no? Y básicamente con eso se terminaría el tema de ayuno o ingesta de alimentos con las hormonas insulina y glucagón. Eso sería. Bien, vamos a parar un rato porque ya estamos en la mitad. Vamos a dar un descanso de